Roberto Morales, un viudo de 72 años, estaba sentado tranquilamente en su pequeña habitación en Austin, Texas, mirando por la ventana las concurridas calles de la ciudad. Siempre había sido un hombre orgulloso, alguien que valoraba su independencia. Pero ahora, su cuerpo estaba más débil, su memoria más borrosa y su corazón más pesado. Vivir con su hijo Alejandro y su nuera Mariana lo hacía sentirse como una sombra del hombre que solía ser. Roberto tenía un plan. Había decidido que ya no quería ser una carga para nadie. La culpa lo atormentaba cada vez que veía la habitación de su nieto, que ahora ocupaba. Las despedidas rápidas de su familia antes de ir al trabajo, y las comidas que le llevaba Teresa, la vecina, solo reforzaban esa idea. La opción de mudarse a un hogar de ancianos no le parecía un destierro, sino un alivio para todos. Pero, detrás de su exterior estoico, Roberto anhelaba algo que no podía nombrar. No solo se sentía olvidado, sino también innecesario. La vida de Roberto no siempre había sido así. A menudo, su mente vagaba hacia San Antonio, donde él y su difunta esposa, Sofía, habían construido una vida juntos en su pequeña casa de madera. Sofía había traído calidez a su mundo, con su risa llenando cada rincón del hogar. Roberto había adoptado a Alejandro cuando se casó con Sofía. Aunque no era su hijo biológico, desde el momento en que Alejandro lo llamó papá, Roberto juró darle todo. Juntos, transformaron un hogar modesto en un refugio lleno de amor, trabajo duro y alegrías simples. Roberto era un hombre de la tierra, cuidando su jardín con la ayuda de Palomo, su fiel caballo. Pero todo cambió la noche del incendio. Una noche, Roberto encendió una vela para combatir la oscuridad durante un apagón. Exhausto tras un día de trabajo en el campo con Palomo, se quedó dormido en el sofá. Cuando despertó, el aire estaba cargado de humo. Los vecinos derribaron la puerta, llevándolo a un lugar seguro, pero la casa, sus recuerdos, las pertenencias de Sofía y la vida que compartieron quedaron reducidos a cenizas. Cuando Roberto despertó en el hospital 24 días después, los médicos le dijeron que había sido afortunado de sobrevivir. Pero él no se sentía afortunado, se sentía vacío. Cuando Alejandro lo llevó a Austin para recuperarse, Roberto dejó no solo su hogar atrás, sino también una parte de su alma. La vida en la casa de Alejandro no era lo que Roberto esperaba. Alejandro y Mariana estaban ocupados con el trabajo y parecían distantes, dejando a Teresa, la vecina, encargada de sus comidas y necesidades. Aunque amable, Teresa no se contenía al expresar sus opiniones. «No te quieren aquí, Roberto», dijo un día, negando con la cabeza. «Es lo mismo en todas partes. Cuando envejecemos, nuestros hijos no quieren lidiar con nosotros». Las palabras de Teresa lo atormentaban. En su cumpleaños, Roberto se sentó solo con una pequeña porción de pastel que Teresa le había dejado. Alejandro y Mariana lo felicitaron por la mañana, pero no se quedaron a celebrar. La soledad era sofocante. Roberto no podía soportarlo más. Una noche, enfrentó a Alejandro. «Llévame a un hogar de ancianos», dijo firmemente. «Vende mi terreno en San Antonio y usa el dinero para pagarlo. No quiero ser una carga para ti ni para Mariana». «Papá, no ahora», respondió Alejandro con un suspiro. «Hablaremos de eso después. He tenido un día largo». La frustración de Roberto se desbordó. «Si no lo haces, lo haré yo mismo. Encontraré un hogar de ancianos por mi cuenta». Alejandro simplemente le dio una palmada en el hombro y se alejó, dejando a Roberto sintiéndose más invisible que nunca. Los días se convirtieron en semanas, y los ruegos de Roberto parecían desvanecerse en el aire. Cada noche, se sentaba al borde de su cama, mirando la desgastada fotografía de Sofía que guardaba en su billetera, susurrando disculpas por la carga que había llegado a ser. Su corazón se sentía más pesado con cada día que pasaba, y el silencio en la casa de Alejandro y Mariana amplificaba su soledad. Una brillante mañana de sábado, todo cambió. Alejandro entró en la habitación de Roberto con una camisa blanca impecable, un par de pantalones prolijamente doblados y un nuevo set de artículos de tocador. Mariana lo seguía con toallas y sábanas frescas. «Empaca tus cosas, papá», dijo Alejandro, su voz firme pero inescrutable. «Vamos de viaje». Roberto se congeló, sus manos temblando mientras agarraba la fotografía. Las palabras resonaron en sus oídos, llenándolo de una mezcla agridulce de alivio y tristeza. Finalmente, pensó, «me están llevando». Empacó rápidamente, con precisión, doblando su poca ropa con cuidado. Su corazón dolía mientras colocaba la fotografía de Sofía encima de la pila, y cerraba la maleta con una sensación de despedida final. El viaje comenzó en silencio, con el zumbido del motor como único sonido. Roberto estaba sentado en el asiento trasero, sosteniendo su maleta con fuerza, sus nudillos blancos. Alejandro conducía, con los ojos fijos en la carretera, mientras Mariana miraba por la ventana, con una pequeña sonrisa en sus labios. Para Roberto, su sonrisa parecía fuera de lugar.
Cuando dejaron atrás Austin, las calles concurridas dieron paso a colinas ondulantes y campos salpicados de flores silvestres. A medida que avanzaban, cada detalle del paisaje le recordaba a Roberto sus días más felices con Sofía. Su mente vagaba por el pasado, recordando la risa de Sofía, los primeros pasos de Alejandro y el jardín que había cuidado junto a Palomo. Con un suspiro tembloroso, sus ojos se llenaron de lágrimas. Finalmente, el coche se detuvo. Alejandro apagó el motor y salió para abrir la puerta trasera. «Hemos llegado, papá». Roberto salió del coche, esperando ver la fachada gris y sombría de un hogar de ancianos. Pero lo que vio le quitó el aliento. Frente a él estaba su antigua casa, completamente reconstruida, como si hubiera sido arrancada de sus recuerdos. Roberto se tambaleó. Sus piernas temblaban mientras Alejandro lo sujetaba del brazo para apoyarlo. No era solo la casa, era la vida que representaba. Una vida que él creía que había quedado reducida a cenizas junto con las vigas de madera. Parpadeó rápidamente, intentando convencerse de que no estaba soñando. «Vamos dentro, papá», dijo Alejandro suavemente, guiándolo hacia el porche. Mariana lo siguió, cargando la maleta de Roberto. Este se detuvo un momento, sus dedos rozando la barandilla recién pintada. El aroma a pino y barniz llenaba el aire. Cada paso hacia el porche se sentía surrealista, como entrar en un recuerdo resucitado. La puerta principal se abrió con un leve crujido, revelando el interior. Roberto jadeó. El diseño era familiar, pero todo se sentía nuevo. Los suelos de madera pulida, las paredes pintadas en tonos cálidos y los muebles que reflejaban el acogedor encanto que él y Sofía habían creado juntos. Sobre la repisa de la chimenea, un único retrato enmarcado captó su atención. Una foto de él y Sofía el día de su boda, sus sonrisas congeladas en el tiempo. ¿Cómo? La voz de Roberto se quebró mientras se giraba hacia Alejandro. Alejandro señaló el viejo sillón de Roberto, restaurado y tapizado con la misma tela que Sofía había elegido años atrás. «Papá, nunca planeamos enviarte a un hogar de ancianos», comenzó Alejandro, su voz cargada de emoción. «Sabíamos cuánto significaba esta casa para ti. Así que cuando se quemó, hicimos nuestra misión reconstruirla. No podíamos decirte porque queríamos que fuera una sorpresa». Mariana intervino, colocando una mano en el hombro de Roberto. «Usamos la tierra que tanto amabas como base para algo nuevo. Incluso los vecinos ayudaron. Todos querían contribuir». Alejandro sacó un sobregastado de un cajón. «¿Recuerdas esos papeles que firmaste hace meses?» Roberto asintió, frunciendo el ceño. «Dijiste que era para vender la tierra». Alejandro negó con la cabeza, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. «No, papá. Eran permisos de construcción. Necesitábamos tu aprobación para empezar a reconstruir. Cada clavo, cada viga. Todo es para ti». Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas, su respiración entrecortada. «Pensé que lo había perdido todo. A Sofía, esta casa, todo». Alejandro le entregó un álbum de fotos grueso, sus bordes ligeramente chamuscados pero intactos. «No todo, papá. Mira». Las manos de Roberto temblaron al abrir el álbum. Dentro había fotografías que habían sobrevivido al incendio. Imágenes de él y Sofía bailando en su aniversario, de Alejandro de bebé dando sus primeros pasos, y de Sofía plantando flores en el jardín. Las páginas olían ligeramente a humo, pero las imágenes estaban vivas, llenas de color. Roberto pasó los dedos por una foto de Sofía, sosteniendo una canasta de verduras recién cosechadas, su sonrisa radiante. «Ella amaba ese jardín», murmuró, las lágrimas cayendo sobre la página. Justo cuando pensaba que su corazón no podía soportar más emociones, un sonido familiar llegó a sus oídos. Un suave relincho que resonó desde el exterior. Roberto se detuvo, sus ojos abriéndose de par en par. «¿Es eso?» Alejandro sonrió y señaló hacia la puerta. «Ven a ver». Roberto salió tambaleándose hacia el porche, su corazón latiendo con fuerza. Allí, atado a un poste recién construido cerca del jardín, estaba Palomo, su amado caballo. El pelaje del viejo semental brillaba bajo la luz del sol, su melena recién cepillada. Roberto contuvo el aliento mientras Palomo soltaba otro relincho y golpeaba el suelo, como llamándolo. «¿Estás vivo? Pensé que también te había perdido», exclamó Roberto, sus lágrimas fluyendo libremente. Se apresuró a bajar los escalones, tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Palomo giró la cabeza, reconociendo a su viejo dueño al instante. Roberto envolvió sus brazos alrededor del cuello del caballo, enterrando su rostro en su melena. Mariana se unió a Alejandro en el porche, observando el emotivo reencuentro. «Lo encontramos unas semanas después del incendio», explicó. «Había vagado hasta las afueras del pueblo. Los vecinos lo cuidaron hasta que pudimos traerlo de vuelta». Roberto permaneció allí por un largo momento, su mano acariciando suavemente la melena de Palomo. El calor del cuerpo del caballo,
la solidez de la casa detrás de él y la presencia de su familia lo llenaron de una paz profunda e inquebrantable. Se giró hacia Alejandro, su voz temblando de gratitud. ¿Hicieron todo esto por mí? Alejandro asintió, sus ojos brillando. Hiciste tanto por mí, papá, por nosotros. Esto es solo una pequeña forma de mostrarte cuánto te queremos. Roberto negó con la cabeza, abrumado. Esto no es pequeño, mijo. Esto lo es todo. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás del horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, Roberto se sentó en el porche junto a Alejandro y Mariana. Palomo pastaba tranquilamente en el patio, y el sonido distante de los grillos llenaba el aire. Roberto abrazó el álbum de fotos contra su pecho, una suave sonrisa iluminando su rostro. Por primera vez en años, se sentía completo. Su corazón, antes cargado de pérdida y soledad, ahora rebosaba de alegría. El hogar que pensó haber perdido para siempre le había sido devuelto, no solo en ladrillos y madera, sino en amor, esfuerzo y familia. Estaba equivocado, dijo Roberto suavemente, rompiendo el silencio. Pensé que era una carga, pero me han demostrado que no lo soy. Alejandro extendió su mano, y tomó la de su padre. No eres una carga, papá. Eres nuestra base. Roberto miró a su hijo, luego a la casa, y finalmente a Palomo pastando en paz. Por primera vez en años, permitió que esa verdad lo inundara. Sabía que era amado, profundamente y sin condiciones. Mientras la primera estrella aparecía en el cielo, Roberto se giró hacia Alejandro con una sonrisa. Gracias, mijo. Y con eso, juntos entraron en el calor de su hogar, listos para este nuevo capítulo de sus vidas. A la mañana siguiente, Roberto se levantó con los primeros rayos del sol. Había dormido profundamente por primera vez en años, su corazón lleno de paz. Desde la ventana de su habitación, miró hacia el jardín y vio a Palomo descansando bajo un árbol cercano. Alejandro y Mariana ya estaban allí, revisando las herramientas de jardinería que habían traído. Se vistió rápidamente, ansioso por unirse a ellos. Al abrir la puerta, sintió el aire fresco y el aroma de la tierra húmeda, una mezcla que lo transportó a los días en que cuidaba su huerto junto a Sofía. Buenos días, papá. Saludó Alejandro, levantando una pala. Pensamos que hoy podrías empezar a trabajar en tu jardín. Roberto sonrió, su rostro iluminándose. Nada me haría más feliz. Juntos comenzaron a remover la tierra, plantar semillas y podar las plantas que ya habían empezado a crecer. Alejandro observó cómo las manos de su padre, aunque más temblorosas con los años, seguían manejando la pala con destreza. Mariana ayudaba a organizar las herramientas y traía refrescos para todos. Roberto se arrodilló para sembrar las primeras semillas, sus movimientos lentos pero llenos de propósito. Cada puñado de tierra que tocaba parecía devolverle un poco más de vitalidad. Sofía estaría orgullosa de esto, dijo, su voz cargada de emoción mientras miraba al cielo. Siempre amó este jardín. Alejandro se arrodilló junto a él, colocando una mano en su hombro. Y ahora este jardín es para ti, papá. Un lugar donde puedas estar en paz, rodeado de los recuerdos y del amor que nunca se ha ido. Roberto asintió, sus ojos brillando con lágrimas que no intentó ocultar. Semanas después, el jardín floreció. Las plantas crecían fuertes, los colores vibrantes decoraban el paisaje, y Roberto pasaba cada mañana y tarde cuidándolas. Los vecinos comenzaron a pasar por la casa, trayendo recetas para usar las verduras que él cosechaba. Palomo solía caminar junto a Roberto mientras trabajaba, como si también supervisara el progreso. Un día, Alejandro llegó con un pequeño regalo, una placa de madera grabada que decía el jardín de Sofía. Roberto la colocó en la entrada del huerto, asegurándose de que estuviera perfectamente visible. Es perfecto, mijo. Gracias. Alejandro sonrió. Es lo menos que puedo hacer, papá. La casa y el jardín se convirtieron en el corazón del vecindario. Alejandro y Mariana visitaban regularmente los fines de semana, trayendo a otros familiares y amigos. Las comidas en el porche se convirtieron en una tradición, con risas, historias y el aroma de la comida casera llenando el aire. Roberto también comenzó a ayudar a otros vecinos mayores, compartiendo consejos sobre jardinería y ofreciendo su tiempo para escuchar. Poco a poco, la soledad que alguna vez lo consumió fue reemplazada por una sensación de propósito y conexión. Una noche, Roberto se sentó en el porche, mirando las estrellas. Palomo descansaba cerca, y desde la ventana se oían las risas de Alejandro y Mariana mientras preparaban la cena. Sostuvo en sus manos el álbum de fotos que Alejandro le había dado. Pasó las páginas, deteniéndose en una foto de Sofía sonriendo en el jardín. Cerró los ojos, recordando su voz, su risa y el amor que compartieron. Gracias, Sofía, susurró al cielo. Por darnos una vida tan hermosa. Y gracias a Alejandro por continuar nuestro legado. Esa noche,
mientras se acostaba en su cama, rodeado de las paredes reconstruidas de su hogar, Roberto sintió que por fin estaba exactamente donde debía estar. Esta historia no solo es un testimonio del amor de un hijo por su padre, sino también un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la familia pueden devolvernos la esperanza y el propósito. Si te conmovió esta historia, compártela con alguien que necesite un recordatorio del poder de la familia. ¿Qué piensas de la decisión de Alejandro de reconstruir el hogar de su padre en lugar de enviarlo a un asilo? ¿Cómo habrías manejado esta situación? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si disfrutas de historias como esta, no olvides suscribirte para más relatos inspiradores.